Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Hilario, si tu nombre es Hilario o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto. Aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de San Hilario. Pero, ¿sabes qué quiere decir Hilario? ¿Sabes qué quiere decir tu nombre? ¿Sabes cómo fue que se convirtió? Porque él era pagano. ¿Sabes cómo murió nuestro santo? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. Para empezar nuestra historia de hoy, vamos a contestar la pregunta número 1. ¿Qué significa Hilario? ¿Qué significa tu nombre? Hilario significa sonriente y significa también amable. Así es de que, si tu nombre es Hilario, ya sabes, tú eres un hombre sonriente y amable. San Hilario nació en Poitiers, Francia, en el año 315. Era de una familia acomodada, pero también una familia pagana. Así es que lo mandaron a estudiar y él se fue por 10 años a estudiar entre Roma y Grecia. Estudiaba principalmente la filosofía de Platón, elocuencia y también poesía. Era un buen estudiante, le gustaba mucho sobre todo leer. Y mientras otros muchachos se la pasaban en fiestas y en reuniones, él prefirió mantenerse alejado de ese ambiente de corrupción. Porque él decía que prefería tener un cerebro tranquilo para poder aprender más. Y por eso él se encerraba mucho en la lectura. Y ahora vamos a contestar la pregunta número 2. ¿Cómo es que Hilario, siendo un pagano, se convirtió? Esto fue cuando, alrededor de sus 30 años de edad, él tenía ya muchos pensamientos muy profundos, pero había una pregunta que siempre lo inquietaba. Esta pregunta siempre lo atormentaba y era saber qué sería de su futuro en la eternidad. En aquel tiempo recuerden que había muchos dioses y el pensar en que con solo un dios basta era un tanto pues descabellado para muchas personas como él. Cuando él empezó a leer la Biblia, se dio cuenta que había un solo Dios, que era todopoderoso, omnipotente, que era el alfa y el omega. Y con esto él se empezó a maravillar con las sagradas escrituras. Así es que las empezó a leer. Pero, ¿cómo resolvió esta pregunta que él tenía? Fue cuando se encontró con el Evangelio de San Juan y hay una parte donde dice que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos. Entonces, esto a él lo conmovió y siguió estudiando, siguió estudiando. Es increíble cómo San Hilario, como muchos otros santos, el tener una buena lectura le cambia la vida. Entonces, él decide, pues, bautizarse junto con su esposa y su hija. Y de esta manera hay esa profunda conversión, gracias a la lectura del Evangelio de San Juan. Pero hay otro evangelio que lo seguiría el resto de su vida, sobre todo para meditar. El Evangelio de San Mateo. Yo creo que todos tenemos un evangelio favorito. En este caso, para Hilario,
el evangelio que más le agradaba era el de Mateo. Y este evangelio de San Mateo no solo lo leía, lo meditaba, sino que también lo practicaba. Así es que la gente decía, este hombre, en lugar de parecer un hombre nada más casado, así un hombre normal, más bien parece un santo sacerdote. Recuerden que en el año 345, él junto con su esposa y su hija se hicieron bautizar. Así es de que también el cambio fue para su esposa y su hija. Llegó un momento en que tenían un alto grado de santidad que ellas se retiraron como religiosas. Cuando en el año 350 fallece el obispo de aquel lugar de Francia, pues le pide la gente que San Hilario sea el siguiente obispo. Y como su esposa y su hija se retiraron pues como unas consagradas, entonces él tuvo la oportunidad de ocupar este cargo. Lo nombraron obispo. San Hilario, ahora como obispo de Poitiers, tenía una ocupación principal. Y esta ocupación sería para toda su vida. Y era combatir a los arianos. ¿Por qué arianos? Bueno, porque había un hombre que se apellidaba Ario y que estaba distribuyendo una información falsa. Decía que Jesucristo no es Dios, era un simple hombre. Entonces, si Jesucristo no es Dios, es un simple hombre, ¿para qué seguirlo? Imagínate nada más. Entonces, esta situación pues estaba muy fuerte con los herejes, tan fuerte que hasta el mismo emperador pues apoyaba a este grupo de gentes. Sin embargo, San Hilario, como muchos otros obispos, hicieron una reunión que se le llama un concilio, el concilio de Nicea. Ese concilio se llevó a cabo en el año 325 y ahí pues se determinó que todas estas personas que tenían esa creencia de nuestro Señor Jesús serían pues llamadas como herejes. Todo aquel que tuviera este pensamiento no podía estar dentro de la iglesia. Y ahí se declaró que Jesús sí es Dios. El emperador de ese entonces era el emperador Constancio y él apoyaba a los herejes. Así es de que puso a varios obispos, les dio ese nombramiento de obispos, pero estos no estaban regidos bajo la Iglesia Católica. Entonces, pues San Hilario, él organizó una resistencia y era prácticamente como una batalla para poder combatir a todos estos herejes, a todos estos arianos y que les quitaran ese puesto de obispos. Porque lo que estaban haciendo era dividir el pensamiento de la gente. Los estaban confundiendo, mandarlos por un camino equivocado. Cuando San Hilario hablaba, era una persona que, pues con tanta sabiduría que él tenía, hablaba de una manera muy fuerte, muy elocuente. Y pues convencía a muchas personas de que eso era malo. Y que Jesús sí es Dios. Entonces, como los arianos vieron que Hilario tenía un poder muy fuerte en la forma de comunicarse con la gente, lo fueron a acusar con el emperador. Y el emperador decidió desterrarlo. Lo mandó más allá del Mar Negro, en un lugar llamado Frigia. Y ahí duró 4 años desterrado. Él sufrió mucho en ese destierro, pero a la vez aprendió griego. Así es de que se puso a leer libros que habían escrito otros cristianos de aquellos tiempos. Entonces, era una manera de aprender y de saber más cómo debatir contra los herejes. También aprendió que en las misas se podía cantar, entonar himnos. Como a lo mejor para nosotros ahorita cuando vamos a la iglesia es normal oír canciones, pero en aquel tiempo era totalmente distinto.
era algo muy, muy revolucionario. Y esto le gustaba a la gente. Entonces, por eso era agradable para asistir a misa. Y allí él le recalcaba otra vez que Jesús es Dios. Cuando pasa tiempo en ese lugar de Fingias, pues resulta que los arianos también hacen su propio concilio y lo invitan. Pero oh, gran sorpresa, cuando San Hilario estaba en esa reunión, él empezó otra vez a debatir fuertemente que Jesucristo sí es Dios y dio todos sus argumentos. Y era pero tan fascinante la forma en que hablaba que muchos decían que parecía como una fiera atacando la idea principal de que Jesucristo es Dios. Y aquellos que estaban al mando de este concilio, pues no les agradó que San Hilario hablara de esa manera, porque los estaba convenciendo a los mismos arianos. Entonces, ¿qué crees? Lo mandaron otra vez exiliar. Ahora sí que del occidente lo mandaron al oriente y del oriente lo volvieron a regresar al occidente. Y así es como él, de un lado a otro, al final tiene que llegar a su parroquia. Pero ¿quieres saber cómo lo recibieron? Bueno, te lo voy a contar de aquí, de este libro, que es el que estamos estudiando, el libro de la vida de los santos, el número 1. En el año 360, Hilario entraba otra vez triunfante a su diócesis de Poitiers. En medio de este júbilo más increíble que pudieran imaginarse, San Jerónimo dice que Francia entera se volcó en los caminos a recibirlo como un héroe, que volvía victorioso después de luchar sin descanso contra los que decían que Jesús no era Dios. Y nuestro Señor, para demostrar la santidad del gran obispo, le concedió hacer varios milagros. El más sonado fue el de la resurrección de un joven que ya llevaban a enterrar. Estos eran signos importantes para la gente, para que supieran que lo que estaba diciendo Hilario era algo verdadero. Pero quiero hacer una pequeña aclaración. Y es que recuerden, los santos no hacen milagros, solo son intercesores. El que en realidad hace los milagros es solo Dios. Dios le puede regalar estas condiciones o estas situaciones a los santos, pero en realidad el milagro solo lo hace Dios. Cuando la gente iba a visitar a San Hilario para hacerle alguna pregunta, confesarse o simplemente pedirle un consejo, él siempre les agregaba esto. Decían que cuando empezaran su día, siempre hicieran una oración. También al finalizar, siempre hicieran una oración. De esta manera, podríamos decir que le estamos entregando nuestro día al Señor. Pero además, él también tuvo el privilegio de ser un escritor. Y uno de los libros más famosos de él fue el que escribió acerca de la Santísima Trinidad. Y no solo eso, también pues escribió acerca de un comentario del Evangelio de San Mateo, el evangelio favorito de él. Y también algún comentario acerca de los salmos. Así es de que también nuestro santo, San Hilario, era escritor. Pero quizás quisieras saber qué pasó con su esposa y su hija. Bueno, tiempo después, San Hilario encontró en un grupo de personas que quisieron reunirse y entonces formaron un grupo fervoroso y allí les enseñó a vivir en comunidad.
lejos de lo mundano, dedicados a la oración, a la penitencia, al trabajo y a la lectura de la Santa Biblia, porque recuerden que a él le gustaba mucho leer. Entre estos religiosos se encontraba su esposa y su hija, además de San Gregorio de Tours. Este San Gregorio es un santo que también escribió cosas de otros santos. Y fundó después el primer monasterio en ese país de Francia. ¿Qué te parece? San Hilario aprendió muchas cosas de esos 4 años de destierro. Y es que él se dio cuenta que tanto los agnósticos como los arianos utilizaban los cantos para poder atraer a la gente a sus celebraciones. Entonces, recuerden que él estudió poesía. Entonces empezó a escribir unos cantos de alabanza, de oración hermosas que las introdujo en sus propias misas. San Isidoro dice que San Hilario fue el primero de poner cantos en las misas en toda el área de Europa. Poco a poco otros sacerdotes se fueron sumando a él y entonces cuando la gente escuchaba que en la iglesia católica se cantaba y eran los cantos más hermosos que habían escuchado, entonces dejaban a los arianos y a otras religiones para poderse ir con los católicos. Esto les molestó mucho a los arianos y decían que, pues, ¿cómo era posible que esta gente se fuera otra vez con los católicos? Y ellos decían, es que los católicos cantan más y más bonito. Entonces, ellos se molestaron mucho porque dicen, porque cantan allá en aquella iglesia mejor que nosotros, nos están quitando los clientes. ¿Cómo ven? Miraban a este rebaño de Dios, a estos feligreses como unos clientes. Una de las cualidades que decían de San Hilario era que cuando él tenía que defender la fe, era como un león aterrador. Era un hombre que hablaba fuerte, claro, y como era muy inteligente, él sabía cómo manejar toda esta información de Jesús para que los arianos o los paganos se convirtieran. Pero a la vez, cuando hablaba del normal, cuando hablaba que alguien le pedía un consejo en las misas, siempre era como un manso corderito. Era una buena persona. Cuando alguno de los arianos se llegaba a arrepentir de estar en esa herejía y querían regresar a la iglesia, él los recibía de la manera más amable y siempre los trataba bien para que no sintieran ellos una humillación. Él no quería humillar a nadie. Él lo que quería era salvar estas almas que estaban equivocadas. Después de la muerte del emperador Constancio, bueno, pues San Hilario siguió trabajando tan fuertemente para defender a nuestro Señor Jesús, que prácticamente después de esta persecución tan fuerte por este emperador, la iglesia volvió a resurgir gracias también al apoyo de San Hilario y de muchos otros obispos que hacían lo mismo, defender a nuestro Señor Jesús. Y un dato interesante es que en el año 1851 el Papa Pío IX declaró a San Hilario doctor de la Iglesia por la defensa heroica y llena de sabiduría que hizo de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es que no solo el Papa, sino que también había otros santos que hablaban maravillas de él. Por ejemplo, San Agustín decía que es un ilustre doctor de nuestra Santa Iglesia. Y San Jerónimo lo llamaba hombre de gran elocuencia, trompeta de Dios para alertar a la verdadera religión contra la herejía. Y ahora vamos a contestarte a la pregunta número 3. ¿Cómo fallece nuestro santo?
Bueno, cuando él mismo ya sabía que estaba casi a punto de partir con el Señor, había mucha gente en su habitación y la gente que estaba allí decía lo siguiente. Los presentes vieron que la habitación se llenó de una extraordinaria luz y que esta luz rodeaba precisamente el lecho del moribundo. Quedaron deslumbrados, pero apenas San Hilario entregó su espíritu, la luz desapareció misteriosamente. Él se fue en paz con el Señor un 13 de enero del año 368. Imagínate haber estado allí y ver esa luz que precisamente solo lo vieron esas personas que estaban cerca de él. Y ahora, para terminar esta historia, me gustaría leerte esta oración. Y dice así: Señor Jesucristo, te pedimos que como tu amigo San Hilario, nosotros empleemos también nuestra vida y nuestras fuerzas para hacerte conocer y amarte más y más. Amén. ¿Qué te pareció la vida de San Hilario? Una vida muy interesante, con tantos problemas y tantas situaciones que inclusive, pues ya ves que lo mandaron al destierro. Así es de que si tú te llamas Hilario, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo obispo allá en el cielo que de veras se desgastó por defender la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es una historia tan interesante que desde ese tiempo hasta la actualidad, cuando vayas a misa y escuches un canto, ya sabes que quien introdujo este canto en Europa fue precisamente San Hilario. Y recuerda que Hilario significa sonriente, significa amable. ¿Y tú? Tú llevas ese mismo nombre. Siéntete orgulloso, Hilario. Gracias de todo corazón por habernos seguido durante esta transmisión. Y yo te pido por favor que nos des un like, que te suscribas a nuestro canal, es muy importante, pero también comparte estos videos, compártelos. Son totalmente gratis. Y la idea es de que podamos llegar a más personas para que conozcan la vida de los santos. Quizás en algún momento vayas a escuchar tu nombre y puedas escuchar la historia de este santo y también qué significa. Y pues esto es importante porque recuerda que los santos son amigos de nuestro Señor Jesús y nosotros queremos ser sus amigos. Así es de que yo te agradezco nuevamente y te digo que nos vemos en la próxima edición cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.